Es un honor para mí tener la oportunidad de estar en esta sala con ustedes, moderando este panel de expertos y de profesionales sobre un tema para mí esencial, muy importante, que es el tema del crecimiento ordenado, atendiendo a todos los segmentos de la población, es decir, un crecimiento planificado y al mismo tiempo inclusivo. Creo que esto es un desafío en toda América Latina, pero muy particularmente en México. Tengo que comenzar un poco justificando el porqué de mi interés y el hecho de que me invitaran a participar en este evento. He tenido en los últimos años la oportunidad de conocer y trabajar en su gran país, fundamentalmente, además, desde una perspectiva que me ha abierto bastantes puertas para hacerme una idea de la situación del México actual, en el sentido de que hemos colaborado en distintos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, bien para promover planificación a largo plazo, por ejemplo, en el estado de Campeche, recientemente, asociada a proyectos concretos de inversión y dentro de los programas de presupuestos orientados a resultados, que es una experiencia muy interesante que valdría la pena importar en España, porque también en España necesitamos que los presupuestos públicos estén orientados a resultados y estén evaluados desde las consecuencias de su implementación, las externalidades positivas y negativas que pueden generar esos proyectos. Y luego también dentro de la iniciativa de ciudades sostenibles que ha desarrollado desde hace tiempo también esta institución, con Banobras como socio, como partner en México, y donde muchas ciudades han ido participando, ciudades medias del modelo de Jalapa, por decirlo, es una emblemática que recientemente se ha incorporado a esta idea. Esto me ha dado una cierta visión que me parece que está muy bien recogida en las sugerencias, ¿no?, de temática de este panel. Por ejemplo, nos importa mucho la reflexión en qué medida se ha ido avanzando en México desde la experiencia administrativa, pero también desde la experiencia legislativa, en los temas de planeación. Cada vez más los temas de planeación aparecen como asociados no a previsiones y regulaciones burocráticas, cuanto a la generación de escenarios inteligentes para poder calibrar las inversiones y las acciones con mayor profundidad y responsabilidad. El planeamiento cada vez más aparece no solo en el ámbito de la regulación de los derechos de propiedad, cuanto fundamentalmente en el aseguramiento de la armonía entre las distintas teclas de inversión que hay que tocar para tener éxito en la ciudad. En ese sentido, me preocupa particularmente varios temas. Hay uno que recorre toda América Latina y que particularmente en México me parece relevante, es el tema de los instrumentos, de las herramientas. ¿En qué medida creen ustedes, y les animo un poco a mencionar en sus ponencias, se ha avanzado en instrumentos que permitan conseguir un uso más eficiente del suelo, pero diría sobre todo el tema de asegurar un correcto reparto de beneficios y cargas derivados de la previsión urbanística? Este es un tema y una asignatura pendiente en todo el continente que me parece que tiene particular relevancia en México. Es decir, cuando se están planteando proyectos de cierta envergadura que van a tener repercusión en el conjunto de la ciudad, la pregunta que surge es: ¿hay instrumentos legales, instrumentos en la práctica de la planificación que permitan que los beneficios de ese proyecto y las cargas, los costes, se repartan adecuadamente? Y que incluso la propia Administración pueda participar en los beneficios de este proyecto y comprometerse también en las acciones que a ella le correspondan, sobre todo de infraestructura en este tipo de proyectos. Ese sería un tema, a mi juicio, como marco en relación con el planeamiento. El otro podría ser en relación con la vivienda. Tenemos una historia larguísima, ¿no?, de la vivienda en México, sobre todo desde el ámbito de la vivienda social, y es uno de los estados más comprometidos en promover desde hace ya décadas iniciativas masivas de vivienda dirigida a los segmentos de menores ingresos de la población. Conozco desde hace ya muchos años los organismos principales del país, ¿no? Pero el planteamiento es, ¿creen que ha llegado el momento de reunir
estas políticas orientadas a la vivienda, a la adquisición de vivienda, al mejor alojamiento de la población, con las políticas más integrales urbanas, es decir, el momento en que la vivienda se encuentra con el transporte masivo, con la infraestructura, con los servicios básicos de una sociedad avanzada, me refiero empezando por la educación, la salud, etcétera, ¿no? ¿Creen que se ha avanzado en ese punto? ¿Qué, digamos, respuestas deberían darse para integrar mejor las iniciativas de creación de vivienda con las iniciativas de creación de ciudad? Finalmente, está el tema de los segmentos de la vivienda. El sector de la vivienda es extremadamente complejo. En toda América Latina nos encontramos ante la dualidad de un mercado formal y un mercado informal y de los intentos de reducir digamos, la robustez del mercado informal, del mercado precario, justamente fortaleciendo el mercado formal de iniciativa privada, pero incluso una iniciativa alternativa desde el ámbito público. La cuestión un poco que se plantea en el caso de la política de vivienda en concreto, del cual algunos de ustedes son grandes expertos, es en qué medida está bien orientada la política de vivienda justamente para atender a cada uno de esos segmentos de demanda tan diferentemente estructurados o diferenciados, ¿no? La demanda solvente, la demanda precaria, la demanda de las personas o de las familias que están pasando de la precariedad a la clase media, etcétera, ¿no? Estos temas, marco urbanístico, en qué medida la política de vivienda se puede sintonizar mejor, integrar mejor con la política de ciudad y con la política de infraestructuras y de equipamientos, y finalmente la orientación en clave de demanda de la política de vivienda, me parece que ya de por sí nos daría para un panel que duraría todo el día, ¿no? No tenemos ese privilegio de tener tanta disponibilidad de tiempo, pero creo que se pueden, a través de las intervenciones de los diferentes panelistas, tener una visión complementaria de cada uno de ellos. Como se ha señalado, se trata de expertos en la regulación, como Jesús Alcántara, de la tenencia de la tierra, o en la promoción de vivienda, como Fernando Abusadid, o en temas incluso como Guillermo Jaime de la vivienda sustentable, o Alejandro Vargas de los temas de la vivienda de mayor densidad. Otro tema también estrella, ¿no? La vivienda sostenible, etcétera, pero otro tema estrella que diría en toda América Latina, ¿no? Cómo pasar de un modelo urbano enormemente costoso de mantener por su bajísima densidad y gran consumo de superficie y, por tanto, de infraestructuras lineales, empezando por las calles y el transporte y acabando por las infraestructuras de abastecimiento y energía, a un modelo más denso, un modelo en ese sentido también alternativo en cuanto a tipología arquitectónica. Pues bien, esto es la introducción, que no debía ser más larga. Si les parece, un poco en el orden que se nos propuso en el propio panel, daría en principio la palabra a don Jesús Alcántara, rogándole que hicieran cada uno de ellos una intervención no más allá de 10 minutos. Eso nos permitiría que luego cada uno, si incluso puede ser menos, 5 o 8 minutos sería óptimo. Eso permitiría que pudieran tener entre ustedes una pequeña réplica que yo mismo podría suscitar, planteándoles preguntas en función de su intervención, y concluir abriendo el debate a toda la sala, de tal manera que cualquiera de ustedes que tenga una inquietud la pueda plantear al panel. Pues muchas gracias y adelante, don Jesús. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que ha sido una exposición muy amplia, el que conoces México y obviamente en base seguramente a los estudios, te has dado cuenta que últimamente en este gobierno, el señor presidente de la República, en esa alineación que se da precisamente de atender el tema de la gestión del suelo y de la vivienda, pues se alinean los organismos nacionales de vivienda en una primera gran reforma, que es precisamente la creación de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y esto ha permitido una coordinación, reitero, entre sí los organismos de vivienda, pero también esa conjunción y esas sinergias con la gente, los inmobiliarios, los empresarios que se dedican a este ramo,
y en el ámbito gubernamental, pues la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. En otro orden de ideas, comentarte que en México, por ejemplo, un tanto en el comentario y en la pregunta de la planeación y regulación urbana mexicana, creo que algo que se ha analizado y de acuerdo a los datos que se tienen por parte del INEGI, a partir de encuestas y de muestreos, pues se tiene calculado que en la población actual en México, que prácticamente son 120 millones de habitantes, poco más del 70% viven en las zonas urbanas. Y esto hace que se tenga la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, pues demanda del suelo. Y se está previendo que para 2030 prácticamente México pueda tener una población de 140 millones de habitantes y que de estos más del 81% esté en zonas urbanas. Esto hace entonces que se tenga una mayor demanda de suelo y a esta mayor demanda de suelo se está a través de lo que se tiene en México, que es la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, una transformación en el Instituto Nacional del Suelo que permite exactamente generar las mejores condiciones en la constitución de reservas territoriales para que este suelo pueda ser el mejor, el más apto para el desarrollo. Entonces, nos queda claro que nos antecedieron en los diferentes panelistas de México, pues cómo se ha venido trabajando en esa conjunción de intereses, cómo se ha integrado un registro único de las reservas territoriales, cómo cada uno de los inmobiliarios, de los empresarios, ha aportado información, y creo que esto tiene que ser fortalecido con la identificación de hacia dónde van a crecer las ciudades o dónde van a generarse las nuevas ciudades, y a partir de ahí creo que se debe de fortalecer esa constitución de reservas territoriales para la oferta de los diferentes usos de suelo, o sea, para el industrial, para el comercial, y obviamente el tema que nos ocupa es el de la vivienda. Y la vivienda en sus diferentes tipos, o en sus diferentes modalidades, y nos queda claro que como gobierno no debemos de perder el aspecto social, donde podamos ir limitando en la medida de lo posible esos crecimientos irregulares, ofertando tierra, ofertando suelo servido, suelo a través de macrolotes para los desarrolladores, pero también en lotes con servicios para quienes de alguna manera lo puedan solicitar, evitando así esos crecimientos irregulares donde la gente, pues sin infraestructuras y sin servicios, se genera un mayor problema, porque los gobiernos ni tienen la capacidad para las infraestructuras ni para los servicios. Es así que creemos que estas ofertas de suelo puedan ocupar un lugar preponderante en lo que es la política nacional de desarrollo urbano en México. Estas reservas territoriales también puedan servir para la redensificación de las ciudades. Creo que es un tema que se ha abordado en lo que corresponde al ordenamiento o al orden territorial. En México, como en otros países, pues tenemos lugares que están en zonas de riesgo, vivienda que está en zonas de riesgo, y bueno, ¿cómo vamos a reorientar ese crecimiento? ¿Cómo vas a hacer esas reubicaciones? En fin, creo que lo que se está buscando también es no perdiendo ese aspecto social, pero sí esa conjugación de sinergias con los empresarios que les permita
o que permita fortalecer esa certidumbre, esa confianza, para que se pueda dar una mayor oportunidad de inversión. Creo que esto tiene que ir muy aparejado a lo que, bueno, se tiene que fortalecer ese aparejamiento con los planes de desarrollo municipales, de acuerdo a una política pública federal que permita esa alineación y que sean proyectos, planes de desarrollo a mediano y a largo plazo, que permita esa certidumbre y esa confianza para que tanto los mexicanos como empresarios que tengan interés en invertir en México, pues se pueda ir fortaleciendo. Nos queda claro que la creación de la reserva para esta oferta de suelo tiene que ir muy consensada, sí en los estudios, en los planes de desarrollo, pero convenida con el sector privado, por supuesto, en una muy atinada coordinación entre los gobiernos o los diferentes segmentos o estatus de gobierno, tanto el federal, el estatal y los municipales, y que esta conlleve a una mayor oportunidad y, reitero, a una mayor confianza. Creo que en México algo que se está logrando es esta gran coordinación interinstitucional en un tema que nos ocupa mucho, que es la gestión del suelo. Y en una de las pláticas anteriores se decía, creo que fue Paloma quien lo comentaba, el de la participación del gobierno en la modernización de los registros públicos, pero también el fortalecimiento en la modernización de los catastros municipales, de tal manera que se permita una política pública para poder crear lo que es el inventario o fortalecer el inventario nacional del suelo, que exactamente pueda ubicar los diferentes, no obstante de los diferentes orígenes de propiedad que hay en México, que más del 50% es de origen social, a diferencia de otros países, pero no obstante a eso, creo que en esa identificación de ese inventario nacional del suelo se pueda generar exactamente como complemento a que en los estudios realizados, en los planes de desarrollo tanto del Estado como los municipales, permita exactamente esa gran identificación para generar esa oferta. Creo que para nosotros en México, reitero, la coordinación que se ha venido generando en el ámbito gubernamental, pero también con la iniciativa privada, ha permitido un avance muy importante en lo que es en el planeo y en la regularización del suelo. Ahora, en otro comentario que hacías es los instrumentos que han permitido eficientar ese uso de suelo, pues creo que sí tiene que ver en los beneficios y tiene que generarse esos proyectos en beneficios y cargas, tanto para el orden gubernamental, pero también como para el sector empresarial. Es así como creo yo que en esta gran alineación, en el tema de la gestión del suelo, se está fortaleciendo y esperemos más adelante consolidar los proyectos que permitan una mayor participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México. Muy bien, pues muchísimas gracias. Además, a continuación, Fernando nos continuará ilustrando. Gracias, José María. Bueno, los saludo con afecto, José María, gracias por ser nuestro moderador en este evento y la invitación del CIMA para este panel. Creo que en México han sucedido cosas de mucho interés. A partir que el presidente dicta la política pública de vivienda el 11 de febrero del 2013, uno de los principales planteamientos o puntualidades en este lanzamiento de política pública viene siendo
la democratización del sector y el ordenamiento, y privilegiar lo cualitativo, siempre sin descuidar lo cuantitativo. Ya se ha hablado mucho en estos paneles del rumbo que lleva la industria, el rumbo que lleva el sector, pero creo que con estos tres conceptos, primero que nada el ordenamiento, es el qué hacer, el cómo hacerlo y en dónde hacerlo. La diversidad cultural que tiene nuestro país es muy grande, yo siempre lo he mencionado, a lo mejor el mole de Oaxaca y el mole de Puebla están juntos y saben diferentes, pues igual de la misma forma, creo que debemos de llevar a la gente a que habite la vivienda que nosotros otorgamos. Creo que dentro del privilegio de la compra de una casa, siempre debemos de considerar que es la compra más importante de la vida de cualquier ser humano. La adquisición de una casa con ese sólido patrimonio familiar y con ese techo. Creo que en esa formación del concepto de familia, de cultura, de relación con la sociedad, parte desde el momento que se compra la casa. Yo quiero, creo que ha sido muy claro, veníamos de un modelo agotado, de un modelo que estábamos creciendo con las ciudades de una forma muy ágil, con mucha y a lo mejor nosotros podemos dar agua, luz y drenaje, pero como bien decía Jesús, a la hora que el municipio entre en la participación del policía, del servicio de transporte, de la carta, de todos los servicios alternos, después de servicios básicos primarios, pues es muy difícil para los estados y municipios soportar esos crecimientos desordenados. Entonces creo que hemos ido avanzamos en unos polígonos de contención urbana. En el momento que se lanza, a los 6 meses, el 24 de junio del 2013, nos dictan las reglas de operación. Dentro de esas reglas de operación estaban los polígonos de contención urbana, las US, las famosas US, que va desde U1, U2 y U3. Entonces, y todas estas con beneficio, tanto en el subsidio por parte de la CONAVI, como en el financiamiento, o sea, dando mayor el beneficio. Entonces, creo que ese orden también se ve reflejado. Disculpen porque ando un poco todo ese orden se ve reflejado en el mismo financiamiento de la unidad habitacional. Creo que ese gran desempeño que ha mostrado el sector, tanto en el cierre del 2013 como en el 2014, generando pues hoy somos el segundo sector en crecimiento económico en el país después de la industria automotriz de exportación, únicamente en el sector vivienda con un 7% dentro de la participación de la vivienda de producción en serio, vivienda de producción social, participando con un 7% del Producto Interno Bruto de México. Y somos una industria que vale 350,000 millones de pesos. Creo que es lo que... y dentro de esa democratización del sector, ¿a dónde vamos? Anteriormente teníamos 2 o 3 o 4 empresas que absorbían el 35 o el 40% de la producción. Hoy por hoy, esa democratización de sector se ve reflejada en riqueza. Nosotros impactamos en 37 ramas de la economía nacional, dentro de... impactamos y dejando una gran derrama en estados y municipios con esa generación de empleo que nosotros otorgamos. Refiriéndose que es el sector que agarra a la clase trabajadora de más bajo nivel. Entonces, creo que en el sentido de ir avanzando en riqueza poblacional, derrama económica, y somos una industria que dentro de ese orden absorbemos el 98.9% de los consumibles nacionales únicamente. Creo que tenemos muy pocos conceptos que también se consiguen, pero a lo mejor salen más de comprarlos al exterior. Ahorita que hablamos de esos instrumentos, surge el RENARET, que ese RENARET es el Registro Nacional de Reservas Territoriales, donde estaba la afiliación de toda la tierra que tienen los desarrolladores. Y con esto tiene que seguir la vigencia del registro. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen que seguir creciendo lógicamente, pero dentro de ese orden de una política pública que ha sido tomada con beneplácito por parte de la industria. Yo quiero
Yo quiero, antes de terminar, que nuestro bono demográfico, hoy por hoy, únicamente de nuevos matrimonios en México, es de 650,000 nuevos matrimonios. Y creo que tenemos mucho que presumir en México, mucho que presumir de parte de nuestras SONAVIs, de la Sociedad Hipotecaria Federal, de Fobiste, de Infonavit y de Conavi, con ese gran desempeño que han tenido, siendo las dos hipotecarias sociales de las más grandes del mundo y con una solidez financiera muy, muy clara. Entonces eso nos da ese combustible para poder seguir avanzando. Y el dinamismo financiero por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues desde un principio nos apostó el licenciado Cano Vélez un recurso, una reserva de 30,000 millones de pesos para seguir avanzando. Pero yo sí quiero privilegiar que lo más importante de todos estos conceptos que estamos aquí comentando es que los hemos construido juntos entre sociedad y gobierno. Ajá, bien. Muy bien, magnífica lección para luego recuperar en el debate. Bueno, yo creo que vamos a entrar en temas más concretos, ¿no? Ahora, por los dos panelistas siguientes, sobre los temas ya más concretos en relación con la vivienda, ¿no? Guillermo Jaime es presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde, ¿no? Y entonces, eso sí que tengo personal curiosidad de ver en qué medida se está avanzando en un nuevo modelo de vivienda sustentable, ¿no? Alternativo en el propio país, ¿no? ¿Y en qué medida puede ser eso compatible con lo que ha señalado Fernando de buscar no ya unos tópicos de vivienda que se repitan lo mismo en Mérida que en Jalapa o en México DF, sino la idiosincrasia, ¿no? Porque yo digo que México no es un país, es un continente, ¿no? Cuando uno recorre desde las selvas de Calakmul, ¿no? A los desiertos, ¿no? de la Baja California, pues te das cuenta que realmente es América entera, ¿no? En un país, ¿no? No me extraña que impresionara siempre tanto, ¿no? a los que se conocieron, ¿no? Esa tierra por primera vez, ¿no? Y esto llevado al tema de la vivienda, dado que la diversidad y la cercanía es una dimensión de la sustentabilidad, ¿en qué medida también se puede coordinar, ¿no? esta visión, ¿no? de conseguir modelos de vivienda más eficientes energéticamente, pero al mismo tiempo también más cercanos a las formas de vida de la gente? Muchas gracias, José María. Bueno, primero que nada, yo celebro mucho que empecemos a incluir en la agenda de este tipo de eventos a temas de autoproducción. Déjame poner un poquito el contexto. Me parece que la visión y la disposición que han tenido las autoridades de esta administración para impulsar de una manera ordenada algo que estaba siendo impulsado solamente por un pequeño sector de los empresarios, ha empezado a crear una industria que tiene un impacto social. Déjame ponerte el contexto. Sí. Mira, en México, según datos oficiales, aproximadamente el 50% de la población económicamente activa gana menos de 5 salarios mínimos mensuales, pero eso incluye el cero, ¿no? Entonces, para poderle llevar vivienda a toda la población, desde hace algunos años empezó a desarrollar todo un modelo del que se ha venido hablando en los paneles anteriores, que me parece que ha sido tremendamente exitoso y con políticas bien claras y con empresarios muy serios que se han sumado a esta iniciativa que ha fortalecido todo el sector de la vivienda. Sin embargo, hay un sector de la población que difícilmente puede tener acceso a una vivienda porque vive en comunidades tremendamente alejadas, tremendamente pulverizadas, dispersas y con los medios no formales para poder costear estas viviendas, ¿no? Y hay que atenderlas de alguna manera. Entonces, a ver, dos datos para fortalecer un poquito el caso. El primero de ellos es que, según algunos estudios que se han realizado, el promedio que tarda la gente en autoconstruir su vivienda es de 10 años, ¿no? Eso es cuando una familia empieza a construir su casa y la termina, probablemente ya creció la familia o ya decreció la familia o la necesidad es distinta. Y entonces eso es de un alto impacto social para la población. El segundo dato es que el costo promedio por metro cuadrado en temas de autoconstrucción supera los 10,000 pesos por metro cuadrado, que eso es muchísimo, comparado con un metro cuadrado construido con métodos industrializados, ¿no? Que debe estar muy por abajo de eso, digamos, debería de estar en el orden de los 2,000 pesos en el tipo de vivienda que estamos hablando. Estas dos cosas, sumadas a algunos datos un poco más sociales, por ejemplo, el gran momento para utilizar la vivienda es cuando se pone la losa. Antes la vivienda no sirve para nada en autoconstrucción, ¿no?
se empieza a construir la casa con los medios que van fluyendo y poco a poco van surgiendo las varillas, que yo les llamo las varillas de la esperanza, ¿no? Que son una varilla que luego se le pone una botella encima y no sirve para nada. Y el gran momento es cuando se le pone la losa a la vivienda. El espacio de tiempo es muy amplio y entonces el uso real de estas viviendas es prácticamente nulo. Entonces, hace tiempo empezamos a ver cómo podíamos atender este modelo y empezar a industrializar lo que era muy difícil de industrializar, empezar a hacer una industria de esto. Y entendimos que para poder atender de manera eficiente la vivienda rural, había que pensar de manera distinta, había que pensar fuera de la caja. Y lo que hicimos fue empezarnos a ver más como empresas de logística, más allá que como empresas de vivienda, ¿no? Es decir, todo el modelo de negocio está basado no solamente en la construcción de la vivienda, sino en toda la gestión, el levantamiento de la información, la organización social, trabajar con el tejido social que se crea en las comunidades rurales, empezarlos a involucrar en la construcción de su casa, empezar a promover el ahorro en estas comunidades y empezar a trabajar en conjunto con las autoridades para crear modelos que puedan hacer de esto una industria, modelos que puedan tener escala, ¿no? Y hay diferentes aproximaciones en esta industria. Hay algunos empresarios que han decidido meterse en esto como un tema meramente social, sin fines de lucro. Hay otros que han decidido hacer modelos que sean rentables para que la rentabilidad genere escalabilidad. Es decir, hay diferentes aproximaciones. Lo que sí es muy claro es que desde el punto de vista de la política pública se han creado mecanismos que han sido tremendamente poderosos y cada vez los hemos ido fortaleciendo de la mano con ellos para que podamos establecer políticas de financiamiento a los segmentos que no necesariamente pueden tomar un crédito con una garantía real hipotecaria, ¿no? Es decir, estoy hablando de microcréditos, se parecen más a un esquema de microcréditos al consumo, con garantías colaterales, a veces son créditos a la palabra. Es decir, es un esquema de ver este mecanismo crediticio completamente distinta a lo tradicional. Hicimos un modelo basado básicamente en 5 fuentes de pago. El primero de ellos es el subsidio federal del cual se habló en el primer panel, que se ha venido fortaleciendo, se ha venido organizando y me parece que es uno de los más importantes. El segundo de ellos es subsidios estatales. Los estados también tienen la voluntad de empezar a fortalecer, de empezar a ayudar y llevar vivienda a la población rural que no es atendida por la vivienda tradicional. Y también hay estados que suman el subsidio federal más el estatal. El tercero y más importante, sin temor a equivocarme, es el tema del crédito y quiero ahondar un poquito en él. El crédito complementa el subsidio federal como condición sine qua non y los tickets promedio del crédito deberán oscilar más o menos entre los $1,000 y los $6,000 para complementar el subsidio federal. Y repito, este crédito es un crédito visto desde una manera completamente distinta, desde el fondeo por parte de la banca de desarrollo hacia los intermediarios financieros no bancarios, pero ahora los intermediarios financieros bancarios se han sumado a esta iniciativa y han empezado a tener algunos mecanismos para llevar crédito a esta población. La cuarta fuente de pago es la filantropía. Efectivamente existe dinero filantrópico cada vez más importante, no solamente nacional, sino internacional. Y como hemos empezado a crear una industria formal, seria, legítima, hemos encontrado que haciendo un fundraising adecuado, algunos filántropos pueden complementar la parte del pago de esta vivienda para apoyar a las familias mexicanas a tener una vivienda en condiciones a las familias que viven en condiciones de pobreza patrimonial rural. Y por supuesto, la quinta es la aportación del beneficiario. Y esta aportación del beneficiario puede ser en especie, puede ser en mano de obra. Es más, cuando es en especie todavía fortalece más el modelo, porque los modelos que son mucho más sofisticados lo que incluyen es una organización social utilizando a la gente como mecanismo para la construcción de la vivienda misma, entrenada, siempre acompañada por profesionales de la construcción que les enseñan a hacer su vivienda entendiendo perfectamente bien que probablemente es la única casa que van a tener en su vida. Entonces no podemos fallar en la parte técnica, ¿no? Entonces ellos se involucran de manera muy importante, siempre acompañados por un profesional, ¿no? Al final lo que hemos logrado hacer es una industria que atiende un mercado gigantesco. Según datos oficiales, tenemos medida la industria
en $1 billón anuales. Es decir, la oportunidad, si lográramos atender la demanda completa, sería en los próximos 10 años de $10 billones, lo cual abre las posibilidades para grandes capitales que se quieran meter a atender este mercado de una manera distinta, ¿no? Es una industria que hoy solamente está atendida por un pequeño grupo de empresarios que le han empezado a entrar y apostar a este nicho, y es ahí en donde nos organizamos y formamos el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable, Convives. Y Convives es una organización que aglutina a básicamente 3 grandes ramas. Hay 3 eslabones de valor que tienen que convivir en perfecta armonía para que pueda existir una vivienda. La primera de ellas es el que produce los materiales de construcción o la tecnología de construcción, que es toda una industria alrededor de esto. Entonces lo que debemos es incentivar a todo aquel que hace materiales o tecnología de construcción a que voltee a ver este nicho y que empiece a fabricar o a tener la logística suficiente para poder llevar los materiales a la punta de la sierra en donde nosotros tenemos que trabajar. El segundo eslabón de valor es el que financia esta vivienda. También hay una industria alrededor y poco a poco se han ido sumando intermediarios financieros, repito, fondeados generalmente por la banca de desarrollo, que están creando mecanismos muy creativos para poder llevar financiamiento a estas familias que tienen que garantizar con métodos no tradicionales. Y el tercer eslabón de valor es el que construye la vivienda. Hacer una vivienda en la sierra, dispersa, no en serie, en comunidades de generalmente entre 25 y 50 familias que viven probablemente una a 500 metros de la otra y tal, tiene un grado de sofisticación que, si le logras entender, puedes llevar esto a ser un modelo rentable que a su vez produzca escala. Entonces lo que hicimos en Convives fue juntar estos 3 eslabones de valor y empezar a aglutinarnos para tener una sola ventanilla que tuviera interacción con las autoridades y poder tener una sola conversación para alinear esfuerzos. Y creemos firmemente que la alineación de esfuerzos, yo comparto totalmente el comentario de Fernando. A mí me parece que la suma entre lo político y lo público es la combinación perfecta para que esto pueda verdaderamente generar una industria de valor para atender a la vivienda como un todo, no solamente la parte, digamos, formal, sino también el mercado abierto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la interesante reflexión. Y concluimos esta primera ronda del panel con Alejandro Vargas, que justamente trabaja como Dirección General de Espavit en temas de redensificación urbana. Bien, bueno, voy a tratar de pasar de lo social y lo económico a lo arquitectónico y urbanístico, que creo que es lo que les interesa. Realmente el reto de México era cómo atender a una población que prácticamente el 85% de nuestra población económicamente activa está con ingresos inferiores a 500 euros por mes. Quiero irlo traduciendo a euros para que vean con qué ámbito nos enfrentamos. Y la única medida que nos daba para llegar a eso, hablo para atender a la gran población, hoy por hoy estamos haciendo viviendas cuyo valor mínimo ronda los 17,000, 18,000 euros. O sea, partamos de ese contexto y veamos que la solución no era ni simple ni fácil. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Que la cuota generacional que tenemos en este momento, la cuota generacional que tenemos en este momento, pues sigue creciendo. Es decir, tenemos todavía una demanda, ya no digamos la ya atendida, sino la de por atender, de prácticamente 20 millones de personas que van a estar ya sea necesitando un hogar, ya sea por temas de matrimonio, ya sea por temas de soltería, ya sea por temas de movilidad, y van a estar necesitando un hogar en el corto plazo. Bueno, todo esto, señores, pues nos lleva al hacer ciudad. Y algo muy importante que ya se dijo, y no quiero abundar en el tema, es que pues veníamos de una manera expansiva de hacer crecer las ciudades, donde podemos darnos una idea de que, por ejemplo, caso que conozco bien de mi región, en Puebla se crearon
alrededor de 100,000 hogares. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La mancha urbana creció 14 veces. Eso daba por consecuencia pues vamos a decir, era un costo tan elevado, tan alto para las autoridades poder mantener ese crecimiento expansivo, que pues empezamos a ver ya los primeros fenómenos, ¿no? Donde ya no llegaba la autoridad, donde la infraestructura era escasa, donde nos topábamos con pues ya la movilidad empezaba a ser muy deficiente. Y bueno, todo esto nos llevó a reflexionar, a pensar, y con el gobierno y de acuerdo con la Cámara, decir, oye, las ciudades no pueden seguir creciendo así, tenemos que hacer algo. Y fueron medidas muy drásticas, que por supuesto todos las sufrimos, algunas empresas más que las otras, por el tema de reservas territoriales, y pues llegamos al modelo que ahora tenemos, que es de contención de manchas urbanas, lo cual implica necesariamente una redensificación y por supuesto que ya implica una verticalidad. Y quiero ser enfático en el tema regional. Por supuesto, como bien decía Fernando, pues no es lo mismo saturar o hacer vivienda vertical en Puebla que tratar de hacerla en Mérida, donde a lo mejor estaríamos llevándonos al traste ya todo el paisaje urbano. Sin embargo, también tiene que ver con aprovechamiento de espacios. Entonces, bueno, aquí el punto es, y en lo que nos hemos dedicado mucho en mi empresa, es tratar de ir generando una saturación paulatina. Es decir, por los mismos costes que tenemos de producción, no nos podemos dar, yo no diría lujo, sino no podemos cumplir todavía con la necesidad de poner un elevador en vivienda, lo cual ya nos limita de entrada la altura de los edificios a no más de 5 niveles. Incluso en el DF están permitidos hasta de 6 niveles sin elevador. Entonces ahí ya empezamos a jugar con también lo que es traza urbana. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos predios intraurbanos que están ociosos, especulativos? También a nuestra empresa nos tocó hace más de 10 o 12 años, pues poder demostrar que un costo de tierra alto se puede compensar para hacer vivienda barata, pues redensificando. ¿Esto qué quiere decir para términos de nosotros? Que si nosotros éramos capaces de irnos a vivienda vertical, pues lo que íbamos a lograr es poder atender a gente con vivienda en lugares muchísimo mejor ubicados, más cerca de los servicios, y por supuesto esto contribuye a la contención de la mancha urbana. Ahora, algo muy importante en esto de hacer ciudad, pues tiene que ver con los diferentes nichos que hay en la vivienda. Esto no quiere decir que no vayan prosperando los demás nichos. Aquí hay especialistas en vivienda media y residencial. Simplemente hablo del gran mercado masivo y lo que ha venido transformando nuestras ciudades. Y yo sí quiero ser muy enfático en que el trabajar de la mano con el gobierno federal ha sido, yo diría que si no gran parte, el total del éxito de la política de vivienda pública. Porque el hecho de tener particulares enfrentados con gobiernos o políticas públicas unilaterales que te llevan a proyectos frustrantes en lo económico, frustrantes en lo social, pues bueno, iba a implicar un caos peor de lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces, yo sí quiero destacar la participación de autoridades federales en todo este proceso, pero también la cabida que nos dieron a los empresarios, bueno, liderados aquí por la Cámara de Canadevi, en el cual pues las políticas las hemos ido aplicando paulatinamente. Las políticas se han ido haciendo en mesas de discusión, de diálogo, donde ya ahorita empiezan a ver los aspectos regionales, que insisto que son muy importantes, donde ya se empieza a ver todos los temas ecológicos, donde ya se empiezan a ver todos los temas de producción como soluciones masivas. Esto sería muy difícil viniendo unilateralmente, y lo que hemos logrado como empresarios es crear una industria totalmente democratizada, donde hay, pues ya mencionaban datos en una conferencia anterior Nacho Reyes, pues de la cantidad de empresas que estamos produciendo esto. Ahora, ¿por qué esto es muy atractivo y por qué lo estamos difundiendo en España? O sea, mis amigos y colegas de México, bueno, dirán, oigan señores, porque aquí pues tenemos un bastión donde se necesita inversión, donde muy probablemente se necesiten socios, donde ya somos grandes consumidores de productos manufacturados en España,
quiero destacar aquí la presencia de una fábrica muy importante que hay en México, de origen español, que es Nova Ceramic, en la cual ya no nada más estamos yendo y viniendo con proyectos arquitectónicos, sino ya estamos coparticipando pues, con inversiones de materiales, con inversiones de capital, con inversiones de proyecto. Vaya, esto casi nos liga cada vez más, y yo no dudaría en un futuro próximo, ya vi por ahí publicidad de mis colegas mexicanos ofreciendo viviendas en euros en piso mexicano. Y creo que es el éxito de todo esto. El mundo se volvió chiquito, lo tenemos que cuidar, tenemos que hacer mejores ciudades, ciudades más dignas, tenemos que crear espacios públicos con más amenidades, y que esto signifique una mejor calidad de vida para la gente, no importando el nivel de ingresos que tenga. Gracias. Pero si se han fijado, un hilo conductor de todas las intervenciones que habéis tenido es la idea de coordinación, la idea de generar confianza desde tener marcos estables, conocidos. Esto es un tema, a mi juicio, muy relevante. Y esto también actúa como paraguas, esta idea de coordinación, y todos habéis destacado el papel del Gobierno federal como determinante, ¿no? Lo cual llamará la atención de nuestros colegas españoles, ¿no? Porque justamente el tema de la vivienda es un tema descentralizado en el caso español, ¿no? Donde el gobierno digamos, nacional, ¿no? Retiene menores competencias, y al final es en la escala de los estados, aquí denominados comunidades autónomas, donde se produce la competencia real, ¿no? Pero, sin embargo, sí se ha hablado una y otra vez de esa idea, de ese papel del gobierno nacional, ¿no? Al mismo tiempo, me ha parecido muy interesante que se haya destacado que, dentro de tener marcos de certeza, están en un momento de encontrar nuevos nichos de acción. Es decir, la redensificación, el tema de la vivienda rural, a mí me parece extraordinariamente sintomático de un momento de madurez. Es decir, ya no se actúa solo desde esquemas muy básicos, sino que cada vez más se va precisando el target, el objetivo, ¿no? de las políticas de vivienda. Habría un aspecto que quizá no salió, y es qué hacen con la ciudad existente. No estoy pensando en la ciudad existente. No me refiero a los cascos, a los centros históricos, que es una línea muy especial, sino pensemos, ¿no? Las grandes extensiones de periferia, etcétera, ¿no? ¿En qué medida, les haría una última pregunta, porque está también expuesto lo que han señalado, que casi si algunos de ustedes o todos quieren contestar en ese punto, daríamos apertura a la sala. Hay también una línea de trabajo específicamente para mejorar lo que ya está construido en condiciones de muy baja densidad o de insuficiencia de infraestructuras, o construcciones de barrios donde no se ha podido realizar al mismo tiempo el equipamiento público imprescindible, etcétera, ¿no? Esto sería porque, claro, así como la vivienda rural, estamos hablando de acciones pequeñas pero que suman mucho en el país, no deja de ser el segmento de ese 17% que quedará en el 2030, ¿no? De población rural, ¿no? Este es un tema muy interesante porque, si me permiten una pequeña digresión, América Latina, y México liderándolo, es un continente y un gran país urbano. Donde está el desafío del crecimiento o del tránsito de lo rural a lo urbano es en Asia, en este momento. Asia está como América Latina hace 40 años, exactamente, en los mismos puntos, un 50% de población urbana, ¿no? Y América Latina está en su conjunto cerca del nivel europeo y del nivel de Norteamérica. Todavía le queda un recorrido, pero seguramente lo que la diferencia más es el dinamismo demográfico, que es mucho más potente y robusto en México, por ejemplo, que en Europa, sin ninguna duda, ¿no? Lo cual significará el ingreso de muchos más demandantes de vivienda, ¿no? Pero la pregunta que les quería plantear un poco, cualquiera de ustedes, es ¿y qué hacemos con todas las ciudades que ya están construidas, esas inmensas barriadas, ¿no? Que están ahora mismo planteadas? ¿Sí me permite? Sí, perfectamente. Bueno, pues yo quiero validar, ahorita que usted mencionaba lo paralelo que existe en nuestras culturas, esa sociedad hermana que llevamos tanto con esa relación bilateral constante entre México y España. Yendo un poco al tema de ciudad existente. Terminando la administración federal anterior, era mucho el insistente de vertical,
pero no como política pública ni como propuesta, a lo mejor como imposición. O sea, si haces vertical te pago, si no haces vertical no te pago. Entonces creo que el tema de la vertical ha sido una salida en ciudad existente. Se le apoya con un subsidio al suelo, independientemente del subsidio de la CONAVI, y alcanza un subsidio de hasta 97 mil, 72 más 25, 97 mil pesos, 97 mil pesos. Entonces es una motivación. Y como usted bien decía, no en centros históricos, pero sí en áreas de ciudades que se fueron haciendo viejas. Áreas y de ciudades jóvenes, muchas de ellas, o sea, áreas pegadas a los centros históricos, donde a lo mejor ahora ya son de colonias o manzanas o cuadras de gente que emigró o que se casó. Teníamos problemas con los avances de la tierra, pero tanto con el CORET y con los registros públicos, SEDATU. Es que aquí la importancia que hay que resaltar es SEDATU como cabeza del sector. SEDATU engloba CORET, Registro Agrario Nacional, registros públicos de la propiedad. Todo lo que es el suelo que existe en el país, ya depende de una secretaría en la cual está sectorizada también la industria de la vivienda. Entonces, esa es la gran ventaja de la... pensamos es el gran acierto de la política pública del presidente Peña Nieto, en el cual sectoriza la industria de la vivienda en todo el tema de suelo. Y en esas áreas donde a lo mejor se hicieron viejas las ciudades, no digo antiguas, se hicieron viejas, que se casaron, se quedó la señora viuda, que me estoy yendo a lo más, o sea, es más fácil que se muera el hombre que la mujer, hay más viudas que viudos, ¿verdad? Entonces, que se hicieron viejas, se volvieron a convertirse en áreas donde a lo mejor en una manzana vivían 16 habitantes en una manzana, cuando en una colonia nueva tenemos de promedio 200 gentes o más de 200 gentes en una manzana de habitación. Entonces, esa redensificación urbana, ese crecimiento al interior es en la que nos estamos yendo. Entonces, ahí se impacta la vertical en un sentido positivo, porque tiene comercios, tiene escuelas, tiene centros de culto, tiene hospitales, tiene transporte, tenemos esos apoyos. Entonces, se promociona de una forma amigable, donde la gente dice, bueno, pues yo no voy a ir a un edificio que esté en la milpa, allá en la orilla, pero una vertical que esté aquí al interior de la ciudad, que le pongamos hemos tratado de arraigar, que la gente se arraigue, que tengan el sentido de la casa, con esas amenidades, con ese transporte, con todos los servicios primarios, secundarios y de convivencia. En México sucede una cosa que culturalmente, con el tamaño de nuestras ciudades como la Ciudad de México, muchas veces le apuestas más al cariño, al afecto con el vecino, que con la misma familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor los tienes a una distancia de más de 2 horas o más de 3 horas y no los vas a ver. Entonces aquí lo que queremos es arraigar en barrio, que se arraigue la gente en barrio, que tengan ese orgullo. Y creo que con eso sucede a que tengamos más calidad en las hipotecas, que tengan más amor, más cariño por esa casa que nosotros les estamos otorgando. Es el sentido con el que vamos, tratando de aprovechar la ciudad existente, un crecimiento al interior en ese concepto. Por eso es el qué hacer, el cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, y mi agradecimiento también a la organización por el privilegio de haber compartido este tiempo con todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, doctor.